todos los que reciben sus apoyos. Entonces, pensión de adultos mayores de 65 y más. Tenemos en vivo a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. En el gobierno del presidente Fox había recursos del ingreso petrolero, fue de los gobiernos que más recursos tuvo, y el siguiente, Felipe Calderón. Secretaria, disculpe que la interrumpa, pero estamos a punto de irnos a un corte. Adelante, Siga adelante. con nosotros en Más Ciosari. Es correcto. Búscalo en Apple Podcast, Spotify. Así está. Tenemos a la secretaria del Bienestar. Vamos a escucharlo para que usted se quede enterada y enterado. Como en el pasado los programas sociales, Ponme tus comentarios, tus dudas, tus preguntas. Pues nombrar a los programas sociales como parte de sus políticas, cuando antes pues casi ni siquiera, es más, no volteaban a ver. No se te olvide suscribirte, regalarme tu like, compartir el video y dejar en la cajita de los comentarios tus dudas. No te vayas, porque de su propia voz te va a decir cómo, cuándo y dónde. No recordamos una obra que haya caracterizado esos gobiernos. Y en ese tiempo se cuestionaba que nosotros pensáramos en hacer una redistribución de la riqueza, de los recursos del pueblo. Entonces es trascendente que la gente hoy reconoce esta diferencia, y que estén en la Constitución es una lucha, claro. Es una conquista del pueblo, de un movimiento de transformación que busca que toda esta historia negra del país se termine y que renazca un país en donde la gente... Puedes hacer videollamadas si nos estás viendo en Facebook. Recuerda, aquí abajito en la cajita de los comentarios, o donde veas la silueta de una persona con un cuadrito, apriétale para la videollamada, es gratis. Por ejemplo, a los abuelitos en el 2007 implementaron la pensión, el gobierno de Calderón, que buscaba legitimar después del fraude electoral, y copian la pensión del presidente López Obrador, no la hacen universal, pero les daban 1,000 pesos a los abuelitos, y durante 6 años no les aumentaron un solo peso. Entonces se tiene que tener decisión política para hacerlo, los recursos, pero también esa es la diferencia, un proyecto de nación en donde los recursos van a la gente y no donde los recursos van a los intereses privados o a los grupos de interés en específico. Entonces, sí es una diferencia tener un programa, tener un derecho, pero es la decisión política de un proyecto de nación que quiere cambiar la relación también entre el gobierno y el gobernado, de tal manera que hoy también hay toda esta confianza para que el pueblo ejecute sus recursos, como ahora lo vamos a hacer con los pueblos indígenas. Claro. Y también eso que mencionaba de la pensión de adultos mayores, me parece que vale mucho la pena hacer el recuento de cómo, para empezar, pues se logró convertir y se logró nivelar a que fuera siendo un aumento gradual, y que creo que al final de cuentas eso va a ser algo que va a quedar como a la memoria del pueblo, y nos gustaría que nos pudiera puntualizar un poquito más en eso. Pues la pensión de adulto mayor se ha convertido en el hito de los programas de bienestar, y tiene que ver con la historia del presidente López Obrador cuando quiso ponerlo en la ciudad. ¿Y qué decían en ese tiempo? No, va a quebrar las finanzas públicas, porque le regalan el dinero a la gente y demás. Como decía el presidente, que llueva arriba y hay poquito a llover abajo. Y eso no pasó. Y resistimos como movimiento, se hizo la política en la ciudad y luchábamos por eso. Ese era el ejemplo más concreto del por qué luchábamos. Y cuando el pueblo decidió la transformación, pues el presidente hizo su primera propuesta, que se duplicara el monto de la pensión de adultos mayores, y a partir del 1 de enero del 2019 se duplica a 2,000 que recibían una pensión del IMSS o del ISSSTE, se les excluía de esta pensión. El presidente nos dice, vamos a incluir a todos los de arriba de 68 años. Y de un día para otro ya eran 8 millones de adultos mayores que recibían esta pensión. Después, el 21 de marzo del 2021, en el natalicio del presidente Juárez, allá en Guelatao, anuncia el presidente la reducción de la edad a 65 años,
y que a partir de ese año habrá una política de incrementos de la pensión de 25% anual. De tal manera que cuando llegamos al gobierno el 1 de diciembre, la pensión era de 1,160 pesos y al final del gobierno del presidente López Obrador y hasta este bimestre con la presidenta Claudia Sheinbaum se entregan 6,200 pesos, casi 5,000 pesos más que lo que se entregaba en ese momento. Y ese es el reflejo muy concreto de cómo una política que genera derechos, que les da dignidad a las personas, ¿no? Que los adultos mayores van a cobrar y ahora tienen su dinero, que las abuelitas van a cobrar y tienen su dinero. Y este programa de la pensión de mujeres bienestar que ha implementado nuestra presidenta, pues es reducir la edad para acceder a esta pensión. Implica ese reconocimiento a nuestros mayores que han dado su vida porque la patria salga adelante. Y además es importante los adultos mayores que en 2018 recibieron por primera vez su pensión, ¿quiénes eran? Los que vivieron el régimen neoliberal en su momento más descarnado, que vieron el desmantelamiento del Estado, la venta de las empresas públicas, los bajos salarios, la falta de empleo. Eran esos abuelitos en este momento, pero era su parte productiva de su vida. Y entonces, imagínense qué satisfactorio que al final de tu vida, pues hay una luz y una esperanza, y tienes esa dignidad y esa tranquilidad de que tu pensión te va a llegar pues de manera permanente para atender tus asuntos básicos. Y creo que ese es el reflejo de lo que hoy llamamos el humanismo. No se te olvide regalarme tu like, no se te olvide regalarme tu manita arriba, está aquí abajo. Ayúdame, es gratis. Señora, señor, apóyeme con su manita arriba. Es completamente gratis. Estamos en vivo. Esto no había para la gente. Hoy los ves reflejados. Hoy los vemos reflejados. En el pasado pues se fueron al Fobaproa, que todavía seguimos pagando. Que no se nos olvide. A una barda. Sí. Secretaria, de todas las, me imagino que ha de haber 2 millones de historias increíbles que se pueden contar, tanto muy luminosas como también muy duras. A mí me gustaría que nos contara una y una, si se puede, de las que usted más guarde personalmente. Mira, a mí en el 2017 el presidente López Obrador me pidió en la campaña, era su campaña, que fuera a apoyar en la Sierra Tarahumara. Y ahí viví Oye, esta historia. Y ahí conocí brigadeando y tocando puerta por kilómetro, porque ahí la gente vive muy aislada. Conocí a una mujer que tenía a un niño con discapacidad, bebecito, y que tenía mal sus piernitas. Y yo andaba haciendo los comités del movimiento. Y le dije, oye, al comité, ¿y eso para qué sirve? Allá en la Sierra Tarahumara hay un municipio que se llama Morelos y es muy profundo y muy lejano. Y ¿qué anda haciendo hasta acá? ¿Y eso para qué sirve? Bueno, es que estábamos luchando por la gente y demás. Y eso implica que me va a ayudar con mi bebé. Eso significa, y sí, de hecho sí, el presidente se comprometió a que 1 millón de personas con discapacidad recibieran su pensión. Bueno, anótenme. Como siempre nos vienen y nos prometen, decían, ¿no? Y la oportunidad la vida me dio la oportunidad de regresar a ver a ella con su bebé, a decirle que estábamos cumpliendo, que el presidente López Obrador había cumplido. Y la señora lloraba, ¿no? Porque imagínate una mujer una mujer indígena con un hijo con discapacidad en un territorio tan lejano, tan desigual, con tanta pobreza. Y la esperanza era nula. Y después un día me dijo, es que la ando viendo en la televisión. Y yo, sí, soy yo. Y me decía, es que usted llegó, pues así, yo usaba mis Converse, mis tenis, ¿no? Y son de esas historias que para mí era muy satisfactorio poder cumplir. Hola, mi estimada Irene Gómez, ¿cómo estás? Irene, suscríbete, comparte,
regálame tu like. ¿De dónde nos ves, Irene? Estamos en vivo, con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.